Sesiones Extras, el podcast, donde debatimos los temas que importan, así no den votos, con Daniel Duque y Alfredo Ramos. Bueno, Daniel, si fueras a recomendarle un libro que te hayas leído a las personas, uno que fuera el libro, ¿cuál le recomendarías? No, me parece una pregunta muy difícil. Hay muchos libros buenos que me he leído y que me parece que son como importantes. A mí me gusta mucho, cuando yo estaba en el colegio, mi profesor de español, yo me gané una vez un bono de una librería por haber escrito un ensayo sobre la biografía de Galileo Galilei. Y yo le dije, profe, recomendame pues como libros, novelas que me hablen un poco como sobre la sociedad y sobre los dilemas que hay en la sociedad en general. Y me recomendó Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Librazo, espectacular. Él es Nobel de Literatura del 98, si no estoy mal. Un poquito como el siglo XXI, ya creo que... Y me pareció extraordinario, me pareció pues como yo creo que Saramago es una gran pluma, es un tipazo. ¿Vos qué? ¿Cuál recomendarías? Bueno, también difícil la pregunta, pues autopregunta difícil, pero digamos, pues a mí me encanta leer, yo intento leer mucho, incluso yo lo he dicho, pues leo varios libros a la vez, me gusta como, si las personas tienen la capacidad de ver varias telenovelas a la vez, yo dije, pues yo puedo leer varios libros a la vez y tengo la capacidad de tener Yo no soy capaz de leer uno solo. Pero los libros que me han marcado mucho, desde unos que me abren mucho la mente, por ejemplo, ahorita lo mencionamos, los libros de Harari, de Animales a Dioses y de Homo Deus, por ejemplo, apareció ahora uno nuevo, Nexus, en fin, muchos que son unos libros que abren mucho la mente y que abren mucho el espectro de cómo es el ser humano y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Digamos, en materia de literatura, ya pues, porque estos son libros de historia, me gustan esos libros que combinan historia, ciencia, filosofía, un poquito de todo. También me gusta pues mucho la filosofía, pero si hablamos de literatura hay unos pues increíbles, es decir, me encanta mucho la literatura latinoamericana, increíblemente. Me gusta muchísimo la literatura latinoamericana, es decir, pues, leo pues a García Márquez o a Vargas Llosa, no soy muy ideologizado, o sea, me gusta leer de todo tipo de alternativas, porque creo que es parte de la búsqueda humana que también lo habíamos hablado en algunas ocasiones previamente. Yo no me quiero pues sentir como encerrado encajonarme, y me gusta pues abrir mucho la mente. Y digamos, este año que ha sido un libro, he aprovechado como el receso laboral para leer mucho más de lo que leía. Entonces muchas veces me van a ver poniendo un lunes a las 9 de la mañana fotos, porque además cada libro que pongo, pues lo pongo en mis redes sociales, en algunas redes sociales, pongo libros que arranco, que la gente me pregunta que si yo estoy promocionando el libro. No, cada libro que arranco le tomo la foto y ese día es el que estoy iniciando ese libro. Entonces, pues, ya me leí, no sé, más de 30 libros. Aprovechando un poquito el receso, recomendaría mucho para ver lo que está pasando en Venezuela, inclusive que es muy, muy icónico de lo que está pasando en Venezuela, la fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, que es súper, súper relevante ahora en ese proceso. Me acuerdo cuando salió esta nueva red social, que es como el Twitter de Instagram, que se llama Threads, que vos dijiste, me voy a dedicar solamente a poner citas literarias. Y ahí solo ven libros, es decir, cero política, digo la versión solo literatura. Hay una cosa que a mí me ha parecido muy bonita, y es, en Medellín no se llama Feria del Libro, en Medellín tenemos la fiesta del libro. ¿Vos qué pensás de eso? Y muy bacana, un espacio de ciudad muy bonito. Yo creo que es el mejor evento de ciudad. Creo que, francamente, de los mejores eventos que tiene Medellín, sí, extraordinario. Puedo decirlo, creo que muy subvalorado, debería tener más protagonismo en todos los sentidos, a pesar de que dan muchísimas personas y se siente el ambiente. Yo veo que es un evento que podría ser mucho más internacional, inclusive, o sea, debería ser uno de esos íconos que las personas vinieran de todo el mundo a la feria en Medellín, a la fiesta en Medellín, o a la feria, pues, o fiesta en Medellín. Pero para mí, particularmente, además del evento tan bonito que es la fiesta del libro, pues yo digo que hay que mantener el espíritu de lectura todo el año, no como la moda de ahora de septiembre, octubre, pues que hay fiesta del libro. Se han venido creando pues que la parada juvenil de la lectura, los eventos del libro, digamos como distintos. Y lo hemos dicho, estamos aquí, lo promocionamos aquí en Sesiones Extra, estamos en Books, que antes era esta tienda en la que estamos de Books, es una tienda que antes era una tienda de ropa, y pues si ya era un brinco de pasar de una tienda de ropa a una tienda de libros, yo creo que es un avance como sociedad. Ojalá
transformaran mucho si hubiera muchas más alternativas de bibliotecas culturales, mucha más oferta cultural en todos los sentidos y más en zonas como esta, que son zonas de muy comerciales, como en el poblado en la que estamos, que se transformen también en unas zonas mucho más, no unas zonas tan sociales en el sentido de parranda y rumba, sino también de eventos culturales, eventos académicos, eventos de literatura, que creo que valdría mucho la pena. Hoy tenemos una invitada de lujo para que la gente se quede aquí en Sesiones Extra. Total, vamos a hablar hoy de libros de literatura, de lectura. Hoy en Sesiones Extras exploramos el poder de la lectura en Medellín, cómo fomentamos el hábito de leer y transformamos nuestra ciudad a través de la palabra escrita. Conéctate y descubre el impacto de la lectura en nuestras comunidades. Y hoy en Sesiones Extras tenemos una invitada supremamente especial, Sandra Zuluaga. Ella es la directora de la Fundación Ratón de Biblioteca, que ahorita nos contará un poquito qué hace. Además también fue literaria. Ese es un tema muy importante que tocaremos en muchas de estas conversaciones como del liderazgo público en la ciudad. Y una mujer que yo creo que tiene un reto, una tarea que ha hecho muy bonita, porque además ha estado mucho tiempo en la fundación, ha ayudado a salir, a llegar a los lugares más difíciles de vulnerabilidad económica y social de Medellín, y haciendo una labor supremamente bonita que nos contará, reitero, pero adicionalmente rompiendo paradigmas en esas zonas de la ciudad donde las personas piensan que nadie quiere leer y que no hay interés por lectura. Así que Sandra, muchísimas gracias, bienvenida. Cuéntanos un poco primero tu experiencia en Ratón de Biblioteca para que después hablemos de la lectura en Medellín. Bueno, aquí con ustedes dos, gracias, me encanta hablar de libros, no solo pues por mi rol en Ratón, sino porque he sido una ratona de biblioteca. Ratón de Biblioteca es una organización de Medellín, tiene 42 años y tenemos 5 bibliotecas en la periferia de Medellín. Estamos en la zona de Villa Guadalupe, que es la Comuna 1, en Raizal, que es la Comuna 3, en Villatina, que es la 6, en La Esperanza, la 8, en La Esperanza, que es la 6, y estamos en la vereda de Aguas Frías, en el corregimiento de Altavista. Si nos puedes contar cuál es el objetivo, de qué vive Ratón de Biblioteca, qué hace Ratón de Biblioteca. ¿Cómo nació Ratón? Sí, Ratón nació con una historia muy bonita, era la década del 90, mucha violencia sicarial, y la fundadora de Ratón, que es una arquitecta que se llama Clemencia Gómez de Jaramillo, ella dijo, si los niños tienen libros, cuentos y personas que les cuenten esos cuentos, van a tener un imaginario distinto, unos referentes distintos a lo que todo el día están viendo de esa guerra violenta, de ese Medellín sin esperanza. Entonces empezó a armar cajas de libros, a llevar libros a los barrios, a las bibliotecas populares, pero siempre con la idea de que ese libro estuviera acompañado por un adulto. Porque esta idea de que los niños lean, lea mi hijo, lea, pero solo, pues no es, porque la literatura, la lectura tiene que ver mucho con el contacto con el otro y la conversación. Entonces de ahí nace Ratón. Nosotros somos una organización social. Alguien diría, ¿por qué bibliotecas? Pues porque estamos en unos contextos que queremos generar palabras, que generamos un espacio de encuentro, de ciudadanía, de educación y de la agencia del tiempo libre. O sea, hay niños, hay adolescentes, hay adultos mayores que deciden que su tiempo libre está en una biblioteca, conversando con otros, conociendo libros, haciendo diferentes actividades. Y la gestión pues ya financiera, como las organizaciones sociales, pues vivimos de hacer proyectos, de vender servicios y participamos de los concursos de los recursos públicos en cultura, tanto del Ministerio de Cultura como de la Secretaría de Cultura, que ahí hay concursos durante el año, a veces se ganan, a veces no se ganan. Entonces es una gestión de recursos variada. Día a día. Día a día. Estábamos ahorita hablando en la previa, pues como en la introducción de la fiesta del libro. Yo había leído, tal vez me equivoque, pero creo que la cifra era como 75% de los asistentes eran personas de estratos 1, 2 y 3.
de esta última edición de la Fiesta del Libro, que otra vez rompió récord, año tras año rompemos récord de asistencia y demás, que yo creo que es un bonito indicador. ¿Cómo promocionamos la lectura en Medellín y especialmente en las comunidades más vulnerables? Pues vos ahorita nos estabas contando, Ratón está en distintas bibliotecas en zonas periféricas de nuestra ciudad, cómo la gente recibe esas bibliotecas y qué tenemos que hacer para seguir incentivando la lectura. Ustedes decían que Fiesta del Libro es el evento más importante de la ciudad. Yo creo que sí, porque es un evento abierto, el nombre es perfecto, pues creo que es el único que se llama Fiesta del Libro y no feria. Y se comporta como una fiesta. Además nos une como ciudad, está en la zona norte, que es como la mitad de esta ciudad, permite bajar de los extremos y tiene pues una programación para todo el mundo, para el que quiere comprar libros y tiene con qué, pero también el que no tiene puede disfrutar de los conversatorios, de conocer las novedades editoriales y después buscarlas en una biblioteca. Entonces yo creo que la fiesta sí ayuda a incentivar la lectura. Antes de seguir con ese tema, quiero hacer acá una cuña que creo que es una novedad muy significativa para Medellín, y es que en febrero vamos a tener Feria del Libro Infantil y Juvenil, que es una feria que no tiene ninguna ciudad de Colombia y que es un cuarto evento del libro que sumamos con recursos públicos. Hay que aprovechar esos eventos, hay que hacer presencia, porque eso incentiva más a la inversión pública en estos espacios. Todavía se está organizando, pero es entonces una oportunidad muy bonita de que la familia con niños y adolescentes pues participe de este evento. También creo que las bibliotecas en Medellín han sido pues como una fuerza significativa para hacer promoción de lectura. Tanto la red de bibliotecas públicas como la red de bibliotecas populares, que en Medellín tienen un arraigo en los barrios, un respeto por sus vecinos. Yo invito siempre que puedo a todos los medellinenses a visitar las bibliotecas. Eso nos ayuda a tener más recursos públicos puestos ahí. Son espacios bonitos, son espacios seguros, son espacios limpios, son espacios con muy buenos libros. Tenemos las bibliotecas del metro, tenemos las bibliotecas de las cajas de compensación. Ahí también está, por ejemplo, todo el ejercicio que hace el metro con su libro de palabras rodantes, que es en alianza con Confama. Cada mes se entregan libros gratis, ya llevan más de 15 años. Entonces, sí es una ciudad que en torno al libro tiene una presencia muy importante en la vida nuestra. Cada uno decide pues si aprovecha de ese ecosistema para enriquecer su vida o no. Desde el punto de vista formal, es decir, los ambientes educativos estimulan la lectura o más bien alejan de la lectura. Bueno, ahí me tocas un tema muy importante para Ratón hoy, que estamos invitando a trabajar más para que los niños de primaria aprendan a leer. Hay unas cifras que muestran que en Colombia, de cada 3 niños de 10 años, 2 no han aprendido a leer. Eso quiere decir que pasan por su proceso de primaria y nadie se da cuenta que no aprendieron a leer, ni en el colegio ni en la casa. Nosotros en Ratón estamos trabajando en una entidad educativa de la Comuna 1, que es parte de un proyecto que salió del Liderario, de acompañar a los niños que no aprenden a leer, y que encontramos en una institución con más de 600 niños en primaria, que el 67% no aprende a leer en primaria. ¿Y eso qué quiere decir? No es que medio lea mal. Exactamente, no comprenden o no lee, no es capaz de juntar las letras, porque pasa primerito, pasa segundo, pasa tercero y nadie se ha dado cuenta que es que él no es capaz de leer. Entonces, también tenemos una gran deserción escolar. Si yo no aprendo a leer, pues piensen en ustedes dos que serían hoy si no hubieran aprendido a leer. Se van del colegio. Entonces,
la escuela tiene un papel más significativo. Medellín es una de las ciudades que tiene en Colombia peores resultados educativos. Tenemos muchos problemas de contextos de vulnerabilidad, hambre, violencia, que hacen que la escuela esté como pendiente de tener el niño y cuidarlo, y que en segundo plano está el aprendizaje. Pero si queremos ser una ciudad moderna, una ciudad que avance en tecnología, en nuevos negocios, pues tenemos que aprender a leer. Y ahí, entonces, por ejemplo, las bibliotecas escolares tendrían un lugar importante, y somos un país en que las bibliotecas escolares son malas. No tienen material, todavía hay unas ideas de que en la biblioteca se castiga al niño, no se trabaja mucho entre las diferentes materias y la biblioteca, cómo aprendo matemáticas, ciencias exactas desde la lectura. Entonces ahí, Alfredo, creo que hay una tarea muy grande que hacer desde educación. La ha hecho Mejor Cultura, poniendo una oferta de libros. Medellín tiene muchos clubes de lectura, muchos talleres de conversación, de escritura, de lectura. Ahí sí hay un ecosistema muy significativo. Vos hablabas ahorita como de todo ese ecosistema del libro que tenemos en nuestra ciudad. Tenemos eventos, la fiesta del libro, la parada juvenil de la lectura, los días del libro, tenemos bibliotecas públicas, tenemos unas organizaciones sociales como Ratón de Biblioteca que han llegado con sus bibliotecas populares a distintos barrios de nuestra ciudad. Tenemos palabras rodantes con el Metro y con Fama, tenemos un montón de cosas súper valiosas y súper poderosas. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué más hace falta desde la voluntad política, desde la institucionalidad pública, para seguir incentivando la lectura y para poder llevarla, digámoslo así, como a otro nivel? Porque creo que todavía el reto es enorme. Vos lo estás mencionando, todavía vemos muchos niños que terminan su primaria y nadie se dio cuenta que no aprendieron a leer. ¿Cuáles son esas barreras que no nos permiten ser todavía una ciudad lectora, a pesar de que hay tanto ecosistema alrededor de la lectura? Pues yo creo que todavía nos faltan bibliotecas, no necesariamente grandes edificios, sino lugares más cercanos a la gente. Pueden ser lugares pequeños, pues la oferta de Ratón es una oferta muy concentrada, muy pequeña, pero también es una oferta, por supuesto, más barata. Entonces, tener espacios más cercanos a la gente, fortalecer las bibliotecas escolares y, por ejemplo, que las bibliotecas escolares no sean solo de la escuela, sino también espacios abiertos a la comunidad. Y yo sí creo que necesitamos más apropiación ciudadana de esos espacios, más consumo cultural en la ciudad. Es una ciudad que produce cultura, pero a nosotros todavía nos falta tener más consumo cultural, respetar más el artista, el escritor, la cadena del libro. Y el papel de la familia, es decir, ¿hay influencia, es importante, o se lo deberíamos dejar solo a la educación formal, como el hecho de leer, o podríamos involucrar más al ambiente familiar? Pues, y es un tema que desde Ratón incentivamos mucho. Ojalá nos cambiáramos ese dicho que un niño viene con el pan debajo del brazo, que no viene, pero que viniera con el libro debajo del brazo. Que en la preparación del ajuar del bebé siempre hubiera libros, y desde la gestación leer, porque ¿qué hacemos ahí? Se fortalece el vínculo, se ponen palabras tanto para los papás como para el bebé, que son de temas del bebé. La casa empieza a tornarse en unas conversaciones y a convivir con unos personajes en que los niños van creciendo y también los papás van creciendo en ese lenguaje. Parte también de lo que les decía ahora de no aprender a leer es que un niño llega al colegio y tiene muy poco lenguaje. Nosotros somos una sociedad todavía que en la casa hay un lenguaje para regañar y mandar. Necesitamos un lenguaje de la fantasía, necesitamos las palabras del amor, del vínculo afectivo, y eso nos lo da la literatura. Y insisto pues que
no hay que tener recursos muy grandes para comprar libros, se pueden comprar, no todos los libros cuestan mucho, pero también está la oferta de los libros prestados de las bibliotecas, que son libros muy curados, que son libros muy bonitos y que también tienen el consejero, ay, yo no sé qué leer, qué me interesa, cómo leo, y que el papá y la mamá, la tía, la prima, los hermanitos no son promotores de lectura. La idea es pasar un rato leyendo en voz alta juntos, sin mucha parafernalia ni mucha técnica. Es el tiempo que nos dedicamos. Yo no sé si vos te acordás, seguro que sí, pero en la administración de Daniel Quintero hubo un momento en el que cerraron las bibliotecas los domingos porque dijeron que no había plata para mantener el funcionamiento de las bibliotecas los domingos, que me parecía pues una cosa súper absurda. Cuando yo estaba en el consejo, pues lo denuncié, varios amigos salimos a protestar a las bibliotecas los domingos que estaban cerradas, pues y a mostrar lo que estaba pasando. ¿Qué implicaciones tiene una decisión política de esa naturaleza para una ciudad como Medellín? Ahora decías que qué más hay que hacer, necesitamos más ciudadanos que respalden estos espacios, porque también la movilización ciudadana hizo que no se cerraran, y también ha habido en algunas administraciones el terror de cerrar los primeros días de enero porque falta el contrato para seguir. No, o sea, esas cosas no se pueden validar. Son espacios públicos que necesitamos tener abiertos. Además, porque también un administrador público podría pensar en todas las ventajas que le da una biblioteca. Los espacios en torno a las bibliotecas son espacios más... Entornos protectores. Sí, son entornos protectores. Los vecinos validan mucho tener una biblioteca porque les valora la vivienda. Hay más convivencia, hay más aprendizaje. Entonces, es pensar un poco no en lo que cuesta, sino en todo lo que le reporta a la ciudadanía. Hay un estudio en Medellín que dice que por cada peso que invierten en la biblioteca pública de Medellín, los vecinos perciben que invirtieron 7. Entonces también el administrador público que necesitamos es alguien que lea, que valore los espacios culturales, especialmente las bibliotecas. Hoy hay un reto muy grande como sociedad, es una cantidad de distractores que tenemos muchas excusas para no leer. O sea, es decir, desde la ocupación del trabajo, desde los viajes muy largos para trabajar, el hambre, pues ya digamos a factores sociales muy complejos, o simplemente pues, una persona pegada a internet todo el día, que pues hoy en la palma de la mano estamos muy fácilmente, nos distraemos muy fácil. Antes lo hacía la televisión y ahora pues es básicamente un celular. Entre tanta competencia por la atención, ¿cómo recuperar la atención por la lectura? Que ahorita lo decíamos, pues se está volviendo más chic y puede ser una alternativa, ¿cierto? El que lee antes era el bobo, el nerdo, pues era como estigmatizado. Ya lo podemos subir como de categoría. ¿Qué alternativas se tendrían para que todos esos distractores que tenemos ahora empezarlos a romper? Que creo que a través de Ratón también tiene el reto constante de hacerlo. Pues yo creo que tener espacios bonitos, limpios, cercanos, hacen que la gente llegue, que valore el encuentro. Y esto pues lo digo casi que como un consejo de los niños que van a las bibliotecas. ¿Por qué vienes aquí? Porque me desconecto de ver televisión, porque hago amigos, porque tengo un espacio limpio, porque tengo un espacio bonito. Yo creo que los espacios y el encuentro con los amigos en torno a los libros, de la familia en torno a los libros, es importante. Una escritora paisa joven decía que cuando ella era niña, la mamá siempre le decía, si vas a salir, lleva un saquito que de pronto hace frío. Y el papá le decía, y lleva un librito porque de pronto te aburres. Si cogiéramos ese librito como el osito que nos acompaña, creo que hasta viviríamos un poquito mejor. Bueno, yo tengo 3 en el moral, por eso pesa tanto. Entonces uno dice que ¿por qué pesa tanto? Digo, hemos todo el computador y el 3 o 4 libros siempre. Todos de Julia Navarro, como de 5.000 páginas. De Ken Follett, posteguillos, esos que son... Bueno. Y el otro gran reto es cómo hacemos que los adultos que no le cogieron gusto a la lectura
le puedan coger gusto. ¿Qué reto? Ese es un reto mucho más grande aún, es decir, una que no lee o que se lee pues un libro a regañadientes en el año o que lo deja tirado en la mitad, es qué alternativas hay para construir lectores, aunque sea ya tardíos, pero es mucho más complejo, pues a un niño de pronto uno todavía tiene la oportunidad de generarle el hábito. ¿Qué pasa con el adulto que no lo hizo? Pues Ya es causa perdida. ay, no. Eh, los audiolibros, por ejemplo, son una alternativa y vuelve y juega. Las bibliotecas públicas ofrecen audiolibros, no hay que afiliarse a ninguna plataforma y es una opción. También la opción del encuentro, porque nosotros tenemos una ciudad con mucha gente adulta sola. Y ofrecerle la posibilidad de encontrarse con otros en clubes de lectura, de conversación, incluso porque no necesariamente tiene que ser un gran lector, pero sí tener con quien conversar, y en esos espacios siempre hay alguien que guía pues la lectura. Entonces no todos tienen que ser grandes lectores, pero ahí van disfrutando. ¿Existen formales, es decir, como el Estado, o son ya simplemente como clubes informales que se van? Hay las dos. Todas las bibliotecas públicas, las de las cajas, las de ratón, tienen oferta para todos esos grupos. También habría que decirle a la administración pública en sus programas de atención a personas mayores que también hiciera ejercicios de clubes de lectura. Y hay mucha gente adulta también que se pensiona y tiene unos amigos y dice: yo siempre he querido leer, juntémonos y leamos. Entonces, ahí hay pues como unos retos importantes, pero hay una oferta, porque lo otro es que Medellín hoy tiene unas editoriales independientes que motivan mucho la oferta del libro y que promueven nuevos escritores. Que ahí no estás vos porque estás muy joven, y segundo porque preferís los escritores con más trayectoria. Pero leo también nuevos. Ahí están unos nuevos interesantes que pueden participar. Uno que otro nuevo. Hemos hablado también mucho de las bibliotecas públicas, pero yo quisiera de pronto, no sé si tenés como algún comentario en particular de la biblioteca pública piloto. La biblioteca pública piloto, yo siento que ha tenido ¿cómo se dice? Ha vivido una crisis en los últimos años. Yo creo que el último director, cuando sacaron a la directora anterior y la administración de Quintero terminó poniendo un tipo que era una cuota de Julián Bedoya, hubo un salto terrible como hacia abajo, hubo una desfinanciación a propósito de la biblioteca pública piloto, que yo creo que uno de los patrimonios más importantes de nuestra ciudad, es la biblioteca pública piloto, porque es un espacio pues impresionante. No sé si tenés algún... Pues yo creo que ahí hay una cosa que deberíamos conocer un poco: la historia de la biblioteca y cómo esta biblioteca decide hacerse en Medellín, una ciudad de obreros que casi no leían, que no estudiaban, para incrementar el nivel cultural de la ciudad. Entonces yo creo que la piloto como ícono en la historia de Medellín es una cosa pues que como que el interés era: venga, vamos a fortalecer la educación en la ciudad. Claro, ha perdido importancia. Ahí hay una cosa que también deberíamos como ciudadanos hacer respetar más: quién se nombra en las bibliotecas. Las bibliotecas escolares, por ejemplo, tienen una gran dificultad: se nombra personas que no están formadas para ese oficio, sino que pues se les da para pagar algún favor político, y eso no está bien. El mismo político que promueve eso se debería preguntar qué tanto bien está haciendo en poner a alguien pues que no sabe nada. Ponga a alguien pues por lo menos que va a aprender y desarrolla. Entonces eso, ahí hubo un retroceso en la piloto. Hoy hay un equipo renovado y estamos como ecosistema también acompañando el nuevo director, porque es que la biblioteca pública piloto es el corazón de todas, y mucha gente, la gente de mi edad, tiene un recuerdo de que iba a hacer las tareas a la piloto. Y era la única biblioteca que había, porque en las cajas de compensación pues
empezaron más lento a tener bibliotecas. De resto eran bibliotecas de barrio con libros viejos, que esa tampoco ya es la idea de la biblioteca. Entonces yo creo que tenemos que respaldar la piloto, pero respaldar es exigir, no es como decir que funcione y esté ahí. Toda la red de bibliotecas públicas y privadas las tenemos que respaldar. Por ejemplo, si una caja de compensación decide que va a cerrar las bibliotecas, la ciudadanía también que debería hacer, porque ahí hay unos recursos mixtos que le corresponden a las bibliotecas. Necesitamos pues como abrazar de manera crítica esos espacios. Yo quiero hacer una publicidad política no pagada, pero cuando yo estaba en el Consejo aprobamos un acuerdo de mi autoría que era la creación de la red de bibliotecas escolares, que era como mejorar la armonía pues entre las bibliotecas escolares y cómo desmontar un montón de mitos que vos estabas mencionando ahorita. Por ejemplo, la biblioteca es el lugar de castigo de los colegios. De acuerdo. Usted lo castigan para la biblioteca, pues imagínate el castigo, Sí, como sí. la Era el lugar de premiación. pues, impresionante, ¿no? Es como el imaginario también que se va construyendo dentro de la misma escuela que debería ser precisamente la principal promotora de eso, pero nosotros sacamos un acuerdo distrital que ojalá le pusieran muchas más ganas y le metieran más voluntad política para implementarlo. También a las bibliotecas, a la red de bibliotecas públicas de la nación. Tenemos más de 1.100 en cada municipio, por pequeño que sea, hay una biblioteca. Si eso se remoza, se le da un estatus, que es una cosa que no es cara, es que no son ahí un funcionario y un administrador público, podría ser una cuenta de servilleta, cuánto es la inversión y cuánto le va a reportar en impacto. Y fácilmente diría, sí, estoy bobeando, ahí es donde debo invertir, porque no es mucho, pero me va a dar muchos réditos. Una pregunta de esas difíciles porque no hay como abordarles qué leer. O sea, cómo arrancar a leer, qué debería una persona que no haya tenido nunca esa pasión, el gusto, que por su familia, por cosas de la vida, cómo llevarla a meterse en qué tipo de lectura y cómo hacerlo. Pues eso es evidentemente es muy subjetivo. O sea, si a mí me gustan las matas, puedo entrar leyendo libritos de matas, si me gusta el fútbol, si me gustan los animales, si me gusta la intriga. Por eso es bueno ir a una librería o a una biblioteca y decirle al bibliotecario, vení, que casi nunca he leído, pero me gusta el terror, que pudiera leer, soy medio ciega con letras grandes, o me gusta ver imágenes. Entonces, es como abrirse y decir, a ver, ¿qué me interesará? Y por ahí se empieza. Yo quisiera que nos hablaras también un poquito, pues Ratón lleva más de 30 años en distintos lugares de la ciudad. No sé si nos puedes contar como historias que nos hablen un poco del impacto que tienen esas bibliotecas en las comunidades, o sea, como que vos estés un día parada ahí en una de esas bibliotecas y digas, juepucha, esto vale la pena. Pues ahí hay muchas historias. Nosotros hicimos el año pasado una evaluación cualitativa de qué pasa con un niño que va 6 años a la biblioteca y hay unos impactos que tienen que ver con la vida de él y otros que tienen que ver con el aprendizaje. Entonces, naturalmente se ve que hay unos resultados muy buenos. Pero, por ejemplo, una abuela decía, que eso me pareció muy bonito, yo diferencio el nieto que viene a la biblioteca de Ratón del que no viene, porque el que viene conversa mejor, no se ofusca, la mamá le pega menos que al otro, porque él le cuenta las cosas a la mamá. El otro que no cuenta, pues le dan su rejo. Y nosotros el año pasado empezamos una biblioteca en Belén Aguas Frías, en una zona de invasión. Ha sido muy significativo porque cuando llegamos dijimos, irá a venir la gente. Pero desde el primer día que llevamos libros empezó a llegar niños, señoras a preguntar si me prestan y aquí qué va a pasar, quiero dibujar. Bueno, cuando se le pregunta a los chicos qué hacías antes, dicen,
mirar para el techo. No había nada que hacer acá. Y ha sido una convivencia con la comunidad muy bonita. Incluso en la zona de la biblioteca había un alambre de púas como en el lote que lo estaban cercando. Los niños lo rompieron pues porque tenían que entrar a la biblioteca. Para nosotros pues eso claro que tiene que ver ya con la enseñanza de mirar cómo se respetan las normas y esto, pero de la alegría de vivir esa biblioteca y como les digo, llevamos un año y ya estamos muy estrechos. En este momento estamos negociando para pasarnos de local, pues porque la demanda ha sido muy grande. Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos grupos en cada biblioteca de adolescentes, se lee un escritor y hay un encuentro cada mes. Entonces, si se va a leer, bueno, acá les cuento, se va a lanzar la edición especial de los 25 años de haber editado por primera vez Rosario Tijeras, se va a lanzar una biblioteca ratón. Entonces lo que se hace es, todos leen a Rosario y el día que vaya Jorge Franco, que va a ir a la Biblioteca La Esperanza, los chicos de las otras bibliotecas los llevamos a La Esperanza para que se conozcan con otros jóvenes como ellos de barrios populares que leen y que conozcan otro barrio, porque pasa mucho entre nosotros los ciudadanos de Medellín que no nos movemos mucho entre la ciudad, entonces cómo ayudamos también a conocer nuestra ciudad. Esas son las cosas pues que pasan en Ratón, son muchas historias de gente que va y dice, yo fui un niño que gracias a estar aquí, hoy tengo un trabajo que disfruto, que incluso a veces no es un trabajo literario. Soy un programador de sistemas gracias a que yo era un niño que venía aquí y leía. ¿Cuántas ratones de biblioteca faltan en Medellín? Solo en Medellín, porque pues uno podría llevar esto a un programa de magnitud grandísima. ¿Cuántos nos faltarían? Con ese tipo de, llamémoslo, no con el título de ratón, sino bibliotecas populares, públicas, o sea, pues con recursos privados, aunque sea lo de acceso. ¿Cuánto nos falta más para avanzar mucho como sociedad? Que deberíamos mapear mucho más las zonas de Medellín y como hacer espacios más pequeños, que sean menos costosos y estén más cerca a la comunidad. No sabría pues decirte, esa sí está una pregunta bien difícil. Ojalá con recursos públicos preferiblemente, pues porque también los costos son difíciles de gestionar. Pero es una responsabilidad de Estado. Pues. Sí, es una responsabilidad pública, pero sí necesitamos espacios más cercanos a la comunidad, con libros, pueden ser incluso espacios mixtos, no necesariamente espacios bibliotecarios. Sí, puede ser pues casas de cultura multipropósito, para llamarlo de alguna forma. Hasta hace un par de años, Medellín estaba en 289 barrios más o menos. Yo creo que nosotros tenemos más o menos entre todas las bibliotecas, creo que 200, pues, pero... No, yo creo que todavía necesitamos muchas más bibliotecas regadas por distintos espacios. Y lo que vos decís también es cierto, es como no necesariamente necesitamos un parque, biblioteca y una gran infraestructura, sino también pequeños espacios regados por esos barrios que se conviertan en proximidades para que la gente... que se conviertan en pequeñas centralidades. Las bibliotecas escolares abiertas, pues no, una escuela que se abra a la comunidad también es una gran oportunidad. Sí, que tiene que hacer lo mismo con sus instalaciones deportivas, es decir, como integrar más la educación a la vida sistema barrial, no sea como un gueto allá donde se meten los niños. Y hay una distancia con rejas, con vigilante. Nos fuimos transformando como ciudad, pero creo que también podemos devolvernos a pensarnos ese espacio de la escuela como un icono de convivencia comunitaria y de vecindad. Y otra cosa es, bueno, ya hablamos, las bibliotecas del metro, las cajas de compensación, las bibliotecas populares, el sistema de bibliotecas públicos. Digamos, existe una oferta, de acuerdo, todavía insuficiente, ojalá tuviéramos muchas más bibliotecas, pero ¿cómo promover más las alianzas o cómo has visto vos el trabajo armonioso entre cajas, bibliotecas populares, sector público? O
¿Sentís que todavía nos falta mucha más bibliotecas escolares, nos falta todavía mucha más armonía, coordinación, para que construyamos un ecosistema cada vez mejor? Yo creo que incluso ahora con las alternativas tecnológicas lo hemos estado conversando, pues que una persona entre a una caja de compensación, preste un libro y no tenga que afiliarse al sistema de bibliotecas públicas de Medellín, en una caja de compensación, en la otra, sino que las bibliotecas sean un único universo y sea, sobre todo pues desde la tecnología y la información. Eso hoy es muy fácil y sería pues, es un reto que no es difícil. Y cómo, ya para ir cerrando, lo muestran pues las propias pruebas del Estado. Decías que los niños no habían aprendido a leer, y se nota de alguna forma ya después en las propias pruebas de Estado, pues las pruebas a ver donde tal vez de las competencias más complejas siempre ha sido el de la comprensión de lectura que tenemos nosotros. Eso pues ni hablemos de tener un segundo idioma, porque si uno no habla pues el propio, va a ser más complejo apropiarse de un segundo. Y cómo podemos, desde cualquier escenario, y ustedes en las bibliotecas, pues los que tenemos algún tipo de influencia pública porque hayamos tenido la pasión por la lectura, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué podríamos hacer? Mejor dicho, no sé, si uno pudiera ir a dictar cursos o ir a leerle a las personas, ¿qué se podría hacer como detallitos sencillos para que nos apropiemos más de estos proyectos, pero que adicionalmente repercuta sobre una mejor sociedad? Es decir, que las personas, un niño de un barrio vulnerable de la ciudad económicamente, además del entorno social complejo que tiene, pues tenga una salida y le podamos ofrecer, además de su colegio, otras alternativas adicionales para su tiempo libre. En fin, ¿qué podríamos hacer? Pues yo creo que hay dos cosas, como una más robusta desde ustedes con la experiencia en lo público, de que este sea un sector con más recursos públicos, porque se necesitan. Por ejemplo, que la cultura viva de estímulos y las bolsas son pequeñitas, creo que habría que crecer más ahí. También en la vida cotidiana de leer con los niños, el que es papá, el que no es papá, con los vecinos, regalar libros, habitar las bibliotecas, participar de clubes de lectura, también de programas de voluntariado, de ir a leer con otros. Y creo que hoy necesitamos chequear mucho los niños que pasan por nuestro alrededor, a ver si realmente están aprendiendo a leer, si hay un adulto que los acompaña, que no, como que no se nos pierda y se nos vuelva paisaje, porque tenemos que pensar en nosotros como un colectivo, pues no como un individuo, sino como sociedad. ¿Cuál es nuestra propuesta juntos? Y una de esas detalles es estar atento, qué niños de nuestro entorno no están en el colegio, no han aprendido a leer, nadie les lee, no conocen libros, que son cosas simples. Yo creo que desde los dos lados necesitamos fuerza. Pues Sandra, no, muchísimas gracias de verdad por esta conversación tan bacana, tan agradable. Creo que retos todos, tenemos una buena capacidad instalada como ciudad, pero todavía tenemos muchos más retos en avanzar. Las pruebas muestran pues que todavía el camino por recorrer es larguísimo, y pues que sea también esta la oportunidad para agradecerte por ese trabajo que hacen en Ratón de Biblioteca tan extraordinario, tan necesario, tan importante, de llevar la lectura a los barrios populares de nuestra ciudad, de enamorar a la gente de esos territorios, pues del mundo que hay detrás de un libro, y ojalá tengamos muchos más bibliotecas en el corto plazo. ¿Cuáles son los planes para que nos conté aquí, Chivas, de expansión? ¿Qué se quiere hacer? Me imagino, Ahí vamos. Me imagino la dificultad tan grande. No, como les digo, el año pasado abrimos Aguas Frías y ahora nos vamos a ampliar. En serio, en Aguas Frías. En Aguas Frías, y ahí vamos paso a paso, porque la tarea de fortalecer estos procesos es fuerte. Pues, Sandra, muchas gracias por estar en Sesiones Extras, por compartirnos la experiencia, por mostrarnos qué caminos donde podemos hacer transformaciones sociales, o sea, muy profundas, de una forma muy sencilla, simplemente estando allá, haciendo presencia,
que se pueden hacer grandes cambios y con un tema pues, que personalmente a mí me apasiona y la idea es tampoco que las personas hagan lo que uno quiere, pero que yo estoy convencido de que si leyéramos más como sociedad tendríamos una sociedad completamente diferente, una sociedad que pensaría, que reflexionaría, que sería mil veces menos violenta, mucho más igualitaria en el trato entre todas las personas. No nos sentiríamos, pues no se sentirían las personas superiores a las otras, ni intelectual, ni económicamente. Creo que se transformaría mucho en una sociedad que leyera más y creo que las sociedades más civilizadas, para llamarlo de alguna forma, nos han mostrado eso, que el camino de la educación, de la formación y particularmente el de la lectura, el de la capacidad crítica, el de todo lo que puede aprender uno, muchas veces sin ni siquiera guía, simplemente con la capacidad propia de hacerlo, transforma la sociedad. Así que mil gracias a ti, a los patrocinadores de Además de Ratón de Biblioteca, que creo que hacen un gran esfuerzo, definitivamente, y mucho por hacer. Yo creo que por eso traíamos hoy la conversación, los temas que no dan votos, que hemos dicho aquí en sesiones extra, los temas que no dan votos, pero que definitivamente son los que necesita haber más diálogo público en la ciudad. Así que muchas gracias por la asistencia y por la labor. No, gracias a ustedes, súper buena esta conversación. Ahora llega Asuntos Varios. Nos sumergiremos en lo que está pasando hoy en la política, la coyuntura, los debates y lo que está moviendo a Medellín y a Colombia. Alfredo, hace un par de semanas vimos un episodio en Provenza, donde un vigilante, un guardia de seguridad privada, en pleno espacio público, le prohíbe el tránsito libre a una pareja de hermanos, un hombre y una mujer, aduciendo que la mujer tenía una minifalda pues muy cortica y que pues digamos ese código de vestuario no era permitido en esa calle del espacio público. Dijo pues que eso era una cosa, pues una orden de la alcaldía y demás. Luego la alcaldía pues también trató de salir a desmentir. Pero independientemente de eso, el hecho como tal me parece que es como también un diagnóstico muy grave de lo que puede estar pasando en la ciudad, Sí, sí. de discriminación y demás. Sí, muy complejo, porque yo creo que toca muchos temas de lo que ha venido pasando en la ciudad desde hace mucho tiempo y es, primero, una especie de privatización del espacio público que ya es supremamente grave. Es decir, ¿por qué uno no puede estar en la calle o tiene restricciones para andar por la calle? Un espacio que pagamos entre todos y que entre todos hay mantenimiento y pues se puede, de alguna forma, ha habido como una moda de concesionar ciertos espacios, pero esto no le quita que sea espacio público. Yo arranco con eso, que me parece, insisto, muy grave. Que ahorita lo podríamos llevar a otros espacios públicos, como lo que sucede, porque aquí es un sitio muy icónico, Provenza, que es un sitio de turismo y de mucho tránsito en todos los sentidos, que es hoy casi que la cara de Medellín al mundo, porque todo extranjero que viene a Medellín tiene que pasar por Provenza seguramente, es uno de esos íconos donde las personas van, que finalmente pues es lo que pasa en otras calles de Medellín, de una privatización del espacio público, donde las personas pueden pasar o no, de acuerdo si son amigos o no de los combos del barrio, que también es un tema que uno podría mirar muy relevante en otro sentido. Y lo segundo pues es la libertad de expresión, que finalmente mi vestuario es lo que yo quiero hacer, lo que yo me he visto como me dé la gana, finalmente, y a mí no me pueden decir una parte cómo voy o no. Si hay un sitio privado que tenga un código de etiqueta, pues es respetable, es un sitio privado, pero en la calle a mí no me dicen cómo me he visto, cómo no. Vos me has discriminado pues a mí un par de veces por mis camisas, pues, ¿no? Digamos que ahí hay un tema de gusto, mal gusto. Entonces yo tengo una visión subjetiva sobre el mal gusto, pero pues digamos que respeto el mal gusto ajeno. Sí. Pero francamente, hoy por ejemplo no hay flores, lo cual es muy diciente. La vida para el tranquila. vestuario. Y es la vida tranquila. Pero no significa que no conversar, no podríamos conversar, no podríamos tener una discusión, aunque me desconcentra mucho la camisa de flores, evidentemente. Pero, sin embargo, yo creo que hay un par de temas muy de fondo de la privatización del espacio público y la libertad de elección, porque tendemos a ser, lamentablemente, como sociedad muy discriminadores de las personas porque están vestidas de cierta forma. Entiendo también que hay paralelamente un tema muy complejo en algunas zonas de la ciudad de prostitución y de intentar prohibir la prostitución en ciertos lugares de la ciudad, es decir, lo que sucedió en el Parque Lleras, entonces una estigmatización de las mujeres por su vestimenta como si fueran todas tratadas como si fueran prostitutas, lo cual también es supremamente grave. Sí, y creo que lo que te decía, esto es una cosa diagnóstica de algo mucho más grande. Yo creo que el problema de discriminación en Medellín no se ve solamente en Provenza, se ve en otros espacios públicos,
Hemos visto, pues, digamos, como todavía una ciudad que está en un proceso de internacionalización muy grande, que está recibiendo 2 millones de turistas al año, pero que todavía tiene una mentalidad, pues, ultraconservadora en estos asuntos y que no respeta o no abraza la diferencia y las formas, digamos, que existen de habitar el espacio público. Yo creo que también una reflexión sobre esto es, yo creo que la alcaldía tiene una responsabilidad muy grande de reparar el daño que se le está haciendo a ese tipo de, pues a las víctimas de este tipo de situaciones, porque cuáles son las medidas que se van a tomar pues para evitar que este tipo de situaciones ocurran, porque claramente lo que estuvimos viendo esta vez en Provenza pues fue una privatización del espacio público donde se reservan el derecho de admisión por el simple hecho de cómo se visten. Sí, yo veo, yo es un tema como un tema preocupante. Es decir, yo entiendo que ciertas zonas de la ciudad quieran tener un tipo de, o al menos los comerciantes, como algún tipo de control sobre el espacio, que sucede mucho pues en edificios privados y donde hay, o sea, o en las empresas donde hay una seguridad privada que se paga y como que mantiene cierta tranquilidad, pero yo creo que inclusive ni siquiera se atreverían a decirle a una persona no entre por cómo está vestida. Es decir, que esto es un tema aún más grave. Digamos, un portero de un edificio no le dirá a una persona no entre porque usted está mal vestida. Hasta, pues sí, puede ingresar seguramente un propietario de un edificio sin ningún problema. En cambio aquí, reitero, es un tema de sensibilización mucho, de sensibilizar mucho a esos lugares que ya no parecen públicos sino privados. Y hay un tema muy complejo entonces ahí de debatir. Es decir, si no van a ser lugares públicos, entonces quiten esas concesiones callejeras, que son muy buenas. Es decir, a mí me parece muy bueno la peatonalización del espacio público y creo que debería trascender a muchas más zonas de la ciudad. Y es parte de los que discutiremos posteriormente en algunos de estos programas, pero no me queda la menor duda de que está bien que se quiera tener control para que no haya excesos, no haya violencia, no haya atracos, ese tipo de actividades. Y es bueno que haya esa forma de, llamémoslo, de persuasión, pues. sí, o disuasión o al menos de información que podrían tener unos particulares que quieren que la zona esté bien protegida, pero creo que lo otro ya es, yo creo que ya empieza a haber un problema muy, muy complejo, que por un lado, insisto, atenta contra la libertad del espacio que todos debemos tener en la ciudad, el espacio La libre público, locomoción. por un lado. Personalmente también yo creo que se puede abrir una puerta a como una privatización también de la seguridad que puede ser muy compleja, que creo que puede tener una trascendencia muy, muy difícil, un impacto muy preocupante hacia adelante. Creo que puede generar unas puertas abiertas. Yo creo que ahí tiene que haber mucho mayor control de las entidades públicas sobre eso que está sucediendo, como con esa privatización, que reitero, también se podría llevar a otros espacios. Yo creo que las personas hoy en Medellín no pueden transitar con tanta tranquilidad en comunidades vulnerables. Hay un control territorial de ciertos grupos al margen de la ley. Ahí pues ya no es una privatización, entre comillas, del espacio público por otros medios. Yo creo que el caso de Provenza es icónico porque es una zona donde hay videos, donde hay muchas formas de manifestarse. De denuncia. Exactamente. Tal vez a las personas les da miedo denunciar eso mismo si les sucediera en otras zonas de la ciudad. Yo creo que finalmente la presencia del Estado tiene que ser, por un lado, como en este caso, como el de Provenza, una zona turística, de control sobre los privados. Es decir, exigirle a los privados que tienen esa forma llamemos, de seguridad territorial, que se acojan a la ley y que respeten a los ciudadanos. Y también, por el otro lado, de control ya territorial del Estado sobre esas otras zonas de la ciudad donde no tienen ningún tipo de control, lamentablemente. Y que están creciendo sus ingresos de una manera impresionante. Yo recuerdo que alguna vez le escuchaba a alguien de Asobares que antes de la pandemia Provenza tenía más o menos 500 empleos formales directos y después de la pandemia con todo este boom turístico llegaron a tener 5.500, más de 5.500 empleos directos, pues solamente por esta actividad, o sea, el crecimiento de la actividad económica en esa zona pues ha sido impresionante. Y yo vi un agravante en el video, yo me vi el video completo que subió pues este influencer, y luego cuando ellos se retiraban pues digamos de la zona bastante indignados, él le preguntaba a su hermana como bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? Y ella le dijo, no, pues venga, yo voy y me cambio, como si ella hubiese sido efectivamente la culpable de un acto. Y él le decía, no, pero ¿cómo te vas a cambiar? Pues es que vos no estás cometiendo ninguna irregularidad. Entonces, ese hecho también tan grave de discriminación termina generando una culpabilidad en la persona que fue discriminada en primera instancia. Sí, como si fuera la culpable. Y solemos ser como sociedad a veces muy
vamos a ponerle la culpa en la víctima, de cómo está vestida, o la víctima del robo que pues, dio papaya y sacó el celular, ese tipo de cosas donde como que se siente mal o sea, la persona termina violentada, abusada, sea de su propiedad, sea de un derecho del que tiene, al que tiene derecho, y la persona entonces termina siendo pues la mala del paseo, que porque o se vistió así, o porque llevaba la ropa de esta manera, o porque, no sé, o porque sacó el celular en un sitio público. Yo creo que tenemos que mirar mucho, y como sociedad aquí desde Sesiones Extras hacemos un llamado a que todos los ciudadanos tenemos la posibilidad de habitar nuestro espacio público. Aquí no podemos discriminar a nadie en razón de cualquiera de sus consideraciones, es decir, por su ideología, por su orientación sexual, por su forma de vestir, por su libertad de pensar, por su pensamiento. Es decir, aquí somos muy estigmatizadores de pensamientos ajenos. Yo creo que este es un momento de un llamado a la convivencia, a la sana acción, y también un llamado a la Alcaldía de Medellín y a las autoridades para que esa privatización del espacio público jamás pueda convertirse en una alternativa. Es decir, muy bien que quieran integrar esos lugares a la ciudad, se peatonalice la ciudad, pero eso no significa que allá pueden hacer lo que les dé la gana los que están pagando un arrendamiento finalmente a los demás ciudadanos por ese espacio. El espacio público es de todos y todas. No, bueno, muchas gracias a Books por prestarnos nuevamente este espacio tan extraordinario para grabar nuestro podcast. Y bueno, hasta un próximo capítulo, porque aquí todavía tenemos temas para hablar a la larga. Los temas que no dan voto, los temas que no se hablan en muchas partes sobre Medellín, sobre Antioquia, muchos que queremos y todavía nos faltan por hablar. Muchas gracias a todos por acompañarnos en Sesiones Extras. Gracias por acompañarnos en este episodio de Sesiones Extras. Si te gustó la conversación de hoy, no olvides suscribirte, dejarnos tu opinión y compartirlo. Nos escuchamos en el próximo debate, donde seguiremos hablando de los temas que realmente importan a Medellín.